incluso en esta ciudad, que inspiran mucho y que finalmente también generan después movimientos colectivos y movimientos globales, ¿no? Por ejemplo, esto que has dicho tú, hacer más espacios de naturaleza dentro de la ciudad, como si eso tuviese un efecto también, me parece a mí, porque el problema es, claro, la acción individual, ¿no?, de cada uno, por la convicción de cada uno, puede ser un ejemplo que toque a la gente que está alrededor tuyo, pero estamos hablando también de políticas a nivel colectivo. ¿Cómo es que se revierte eso? Entonces, una de las cosas que tú estás diciendo me parece que es bien interesante, o sea, con espacios donde la naturaleza pueda hablar, ¿no? Porque en cierto sentido la naturaleza habla, pero no la dejamos hablar por todo el ruido, porque tenemos que cruzar, porque tenemos que hacer un bypass, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez de lo que se trata es del ejemplo junto con políticas que comiencen a establecer espacios dedicados a la recuperación de la naturaleza, incluso cuando parezca ser una causa perdida. Así es. Y bueno, acá en Lima hay un trabajo gigantesco que hacer, porque somos una de las ciudades con los menores índices, pero evidentemente si pensamos seguramente en la infancia de cada uno de nosotros, los mejores recuerdos están trepando un árbol, corriendo en un parque o en el campo. Entonces esa relación desde chiquitos, ¿no?, con el terruño, con la naturaleza en sus diversas manifestaciones, también puede darse en la ciudad. Yo he crecido en la ciudad, en una ciudad pequeña, cierto, pero soy una persona urbana, pero amo el campo y amo la naturaleza, y creo que la ciudad puede ofrecer muchísimas oportunidades de conexión con la naturaleza, pero tiene que ser una ciudad diseñada para la naturaleza y diseñada para las personas, ¿no? Y ahora cada vez más hay desde corrientes filosóficas a manuales técnicos de cómo hacerlo, ¿no? Los arquitectos cada vez están más concientizados, y muchos proyectos ahora de ingeniería, de arquitectura, de dominación de la naturaleza ahora funcionan con la naturaleza, ¿no? Entonces están cambiando un poco las visiones y los enfoques, ¿no? Una tecnología que como la poiesis, pues, ¿no?, que trabaja con el material. Rodin decía que para tallar un mármol lo único que tenía que hacer era trabajar con el material. El material mismo le decía dónde era que tenía que, ¿no?, que ir buscando la forma. A diferencia de la tecnología nuestra, que simplemente se impone sobre la naturaleza como si ya no tuviese nada que decir. Le volvemos con lo que empezamos, ¿no? Sí, antes los ríos se canalizaban, ¿no? Para hacer un ejemplo muy práctico. O sea, el paradigma dominante hace 40, 50 años de los ríos urbanos era canalizarlos y dominarlos, dominar la fuerza de sus aguas, ¿no? Después vino la época del saneamiento ante ríos contaminados, empezamos a limpiarlos, bueno, algunos acá todavía recién lo estamos haciendo, ¿no? Y ahora hay toda una onda de restauración ecológica, ¿no?, de restaurar el cauce tal como era, dejar que el agua fluya a través de los múltiples caminos que ella busca, por lo tanto dejar el cauce lo más ancho posible y recuperar evidentemente la flora y la fauna y los ecosistemas asociados al río, ¿no? Entonces, solo un ejemplo de cómo, ¿no?, desde esa actitud y ese manejo de dominación, de control, de gobierno, ahora estamos aprendiendo a seguir y a fluir con la naturaleza, ¿no? Seguirle el pelo a la naturaleza, ¿no? Seguirle el pelo. Sí, así decía un amigo que era peluquero, ¿no? Hay que seguir el pelo, ¿no? No contrapelo. Sí, no ir contrapelo, ¿no? Pero a mí me parece muy importante lo de los espacios públicos en las ciudades. Creo que es la manera en la que podemos intentar similar pueblos, ¿no?, similar comunidades, tener espacios públicos donde la gente se reúna, donde la gente se encuentre, ¿no? No puede ser, pues, que yo no conozca a mis vecinos, ¿no?, en Lima. Y en Lima nadie conoce a sus vecinos, por lo menos en los niveles más altos, ¿no? El pueblo es más solidario, se encuentran más, pero en los niveles de la burguesía media y alta, nadie conoce a su vecino. Cada uno vive puertas adentro, ¿no? Bueno, eso es relativo, Alberto. Sí, yo diría que podría también decir que desgraciadamente uno conoce a sus vecinos, en muchos casos. O sea, claro, es una fórmula la tuya
un poco idílica, porque, digamos, lo que uno no quiere es vecinos depredadores, y los hay muchísimos, ¿no es cierto? Pero precisamente tenemos que educarlos a través de la conversación, hacerles ver. No soy tan optimista, pero Tenemos que hacerles ver que un árbol es un ser vivo y que es una manifestación maravillosa de lo divino y que no puede ser así. bueno, nada yo más no sé si talado, de lo ¿no? divino, pero sí me parece, ha sido muy interesante que cuando te he preguntado por los parques o por la naturaleza en la ciudad, tu respuesta ha sido espacios públicos. Claro. Eso es interesante. Necesitamos efectivamente parques públicos, ¿no es cierto? Espacios en donde, no simplemente donde esté el público, sino naturaleza que pueda ser pues un respiro para la vida de la ciudad, para los niños, para todo el mundo, y no esta cosa, esta conglomeración de cemento, ¿no? Y de ruido, ¿no? que es lo que se está convirtiendo en la ciudad de Lima en este momento, ¿no? Entre las alarmas y la desaparición de los parques, ¿no? Claro, y necesitamos también bibliotecas, es otra cosa importante, y espacios como este precisamente. Agradezcámosle al Goethe Institut que organice con la Universidad Católica estas conversaciones en las que, bueno, algo irá saliendo en claro, ¿no? Y eso es un espacio público importante, ¿no? Aquí están funcionando nuestras inteligencias, ¿no? Estamos conversando y seguramente conversaremos después con el público, ¿no? Pero a mí me parece muy importante los espacios públicos porque es la única manera de generar comunidades, ayllus, gentes que se conocen entre sí, comunas, llámenlos como quieran, pero que en la ciudad, por supuesto, la ciudad va a ser una cosa grandota, ya sabemos. Pero, bueno, tratemos de desactivar un poco las ciudades, ¿no? Yo creo más en los pueblos que en las ciudades, renovar los viejos pueblos del Perú. Si toda la gente que esté en Lima se regresara a sus pueblos, a los pueblos de sus abuelos, estoy seguro que sería una revolución magnífica, ¿no? Pero bueno, eso es un poco ingenuo porque están atados a Lima por extraños lazos, ¿no? A la gente le cuesta mucho trabajo salir de Lima, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo venir a Lima. Pero en general, bueno, y hacer comunidades de gente que converse entre sí. En el fondo el ciudadano es el que conversa, el que dialoga, el que va viendo los problemas. O sea, no es solo la cuestión de la naturaleza, sino que parte del asunto es también la cultura, ¿no? La sociedad, que nos encontremos como seres humanos dialogantes y no como barras bravas, ¿no? En función de esta noción de la ciudad, digamos, amable, ¿no es cierto? Hay un desarrollo últimamente en algunos distritos de Lima y en otras ciudades de la implantación de medios electrónicos, de wifi, etcétera, etcétera, en los parques incluso, para que la gente se pueda comunicar más. Fíjate, es una cosa paradójica, ¿no? Porque lo que eso permite es que más gente se comunique y comiencen a conversar, pero por medio virtual, en la ciudad, accesible a todo el mundo. ¿Tú qué piensas de eso, tú como desarrolladora de ciudad? ¿Es una cosa buena, una cosa mala? ¿Qué le es de bueno? ¿Qué cosa le es de Entonces, malo? la presencia de recursos tecnológicos dentro de los parques. Dentro de los parques, dentro de la ciudad, en los espacios públicos. Probablemente nos hagan perder la oportunidad de conectarnos, ¿no? a la naturaleza. Entonces, uno podría decir que es cuestionable, pero finalmente es un servicio que los vecinos quieren. Y hay todavía mucho debate sobre si realmente nos estamos estupidizando con los aparatos o no. Yo he leído y he visto documentarios donde se dice que no, que los niños son igual de inteligentes que antes, son igual de sensibles, solo que usan diferentes medios que nosotros no comprendemos, ¿no? Seguramente han visto eso o van a ver en el debate sobre tecnología, no sé, pero efectivamente si uno va a un parque y está con su iPad se pierde la oportunidad de escuchar a las aves, de conectarse a un árbol, de sentir el viento, de mirar el paisaje, que son las cosas que la gente valora más. En los parques zonales que manejaba cuando estaba en el servicio de parques de Lima,
son esos grandes parques que están en diferentes zonas de Lima, y más o menos 15 ahora y otros 6 están en construcción. Va mucha gente migrante, porque finalmente esta es una ciudad de migrantes, ¿no? Y hicimos una encuesta cuando entramos a la gestión de ¿qué te gusta del parque? ¿No? ¿Qué es lo que buscas cuando vas al parque? Y era el verde, el paisaje, la tranquilidad, ¿no? Antes que la cancha losa deportiva, hacer la parrilla, ir con mi enamorada a pasear, o sea, había una serie de opciones. Y la gente busca esa conexión, que de hecho tiene incluso un término biológico, se llama biofilia, ¿no? Es esa necesidad como genética de conectarte, ¿no? Que tenemos, que es parte de nuestra evolución. Y en esta ciudad tan gris, tan cementificada, esa necesidad se expresa aún más. Y en los barrios populares donde hay poquísimos árboles, no hay ese tejido verde muy lindo que hay en zonas como viniendo acá, ¿no? El trayecto que hice, Barranco, Miraflores, San Isidro, yo me la paso mirando los árboles, tratando de no chocar, pero hay un tejido urbano y unas calles arboladas maravillosas, ¿no? Que de hecho cuando vine al Perú hace 24 años fue una de las cosas que más me impactó, ¿no? Árboles maravillosos, la sombría de las acacias, son espectaculares. Pero en las zonas populares autoconstruidas, en laderas, sin agua, sin servicios, no tienen esa posibilidad. Entonces los parques zonales son esos grandes pulmones que los reconectan incluso a su terruño, porque la gente migrante muchas veces hace su huerta y su patio verde maravilloso hasta en la punta del cerro, pero después necesita esos espacios y los valora muchísimo, ¿no? Entonces debemos hacer más. Esta ciudad, nosotros hicimos una estimación, ahora no me acuerdo de cuánto debería invertirse, pero al 2035 con el Plan Urbano de Lima, pero tenemos que crear como 5.000 hectáreas de parques nuevos, ¿no? Entonces es una tarea muy grande para varias generaciones y varias gestiones, pero yo creo que hay que ponerlos más como meta y hacerlo, porque se puede además, ¿no? Porque tenemos el agua residual ahí que la estamos botando al mar ahora, y es un recurso valiosísimo, lleno de nutrientes, de materia orgánica. Entonces no es verdad que no hay agua en Lima, hay esa agua preciosa que podríamos usar para hacer más parques. No es verdad que no hay suelo, basta ser creativos, y hay 70.000 hectáreas de lomas en los bordes, hay 3 ríos que podrían ser grandes corredores verdes de naturaleza, y hay muchos intersticios urbanos, muchos parques barriales. En Villa El Salvador creo que el 70% de parques zonificados aún está por habilitar. Entonces hay un trabajo inmenso por hacer, que además es muy divertido, muy lindo, y ahí se puede movilizar a la gente, ¿no? Así como recrea el campo, pero también crea una mejor ciudad. Yo creo que en el fondo nadie olvida el campo, ¿no? Está en nuestros sueños, ¿no? Porque el campo es el paisaje natural, el campo, la playa, el paisaje natural, Sí. en general, ¿no? No nos quedemos solo con el campo y con los árboles, también la playa, ¿no? Y en fin, la fauna y la naturaleza es lo que es sagrado, ¿no? En general, creo yo, bueno, es una manera de hablar. Y luego yo creo que es importante también algo que dijiste tú, ¿no? Es el individuo, ¿no? La gente tiene que llegar a una conciencia del valor de la naturaleza, ¿no? Y defenderla, ¿no? Yo veo con gusto que hay algunos jóvenes que salen ahora a protestar, porque a mí me estaba pareciendo que ya eran muy sumisos, ¿no? Pero ahora parece ser que algunos jóvenes comienzan a encontrar causas por las cuales salen a decir su palabra, ¿no? Ojalá que eso se realice de manera sensata y que no quemen llantas y cosas así que son tan espantosas, ¿no? Pero no, una llanta quemada es un horror, ¿no? Es una cosa absolutamente perversa y contaminante y cancerígena, ¿no? Es lo peor que puede haber. Y sin embargo lo que hace cada vez que paran una carretera es quemar llantas y cosas así. Bueno, yo creo que volvemos a la educación, pues hay que hacer que cada uno de nosotros sea un amante de la naturaleza. Y eso, en el fondo, interesadamente, un amante interesado,
porque en eso nos va la vida a los seres humanos. Bueno, esa es quizás también la contrapartida de la actitud, digamos, reverencial ante la naturaleza, es que uno también podría decir necesitamos a la naturaleza y es también un rasgo de nuestra inteligencia el que queramos preservarla, ¿no es cierto? Porque la necesitamos, no solamente por ella misma, sino por nosotros mismos, ¿no? Ahora, es un poquito, digamos, uno podría ser pesimista cuando piensa que lo más importante podrían ser, pues, o deberían ser las políticas públicas y que la sociedad, empezando por esta ciudad, elige a las autoridades municipales que elige, que justamente no están en esa línea de favorecer políticas públicas que recuperen las zonas verdes, ¿no? Ahora, a mí me ha gustado mucho lo que dijiste hace un rato, eso de que convendría decirle a los ciudadanos de Lima, vuelvan al campo. Lima es una ciudad que por muchas razones ha tenido un crecimiento obviamente excesivo, pero yo diría en muchos casos forzado, ¿no? Por cuestiones políticas. Y yo sí creo que podría haber un retorno, que con una buena, digamos, inspiración política se podría generar ese retorno de una parte de la población de Lima, ¿no? Yo soy seguro que sí, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente joven que sueña con la posibilidad de largarse de Lima y iniciar algo. Yo soy seguro que es así, porque además tengo algunos amigos jóvenes y, bueno, con quienes converso, ¿no? Y la verdad, lo que ocurre es que evidentemente hay necesidades prácticas, ¿no? Debiera haber, pues, un banco agrario que permitiera solventar a esa gente inicialmente y solventarlos incluso para comprar tierras, ¿no? Pues las tierras pueden estar baratas, pero hay que comprarlas igual, ¿no? En la mayor parte de los casos. Porque, bueno, en fin, ya todo el asunto de la propiedad privada es otra cuestión a la que no quiero meterme, ¿no? Pues propiedad privada, uno se pregunta, ¿privada de qué? ¿No? ¿Qué cosa le han quitado a esa propiedad? ¿No? Porque, ¿no? La verdad es que tampoco se puede exagerar, pues, el asunto de la propiedad privada. Quizás sea una ficción jurídica necesaria todavía por mucho tiempo. Quizá, no sé. Ha habido otras maneras de propiedad, hay que recordarlo, ¿no? Sí. Y que funcionaron en su momento. Claro, ahora en medio, pues, de la codicia burguesa, ya, pues, no puede funcionar una comunidad, evidentemente, porque yo lo que quiero es, estoy en la carrera contra otros, a ver quién, ¿no? Para todos no hay sitio en la mesa, ¿no? Pero insisto, ¿no?, que hay un problema de conciencia, ¿no?, que me parece que por algunos signos veo yo que sí hay gente joven que piensa en la posibilidad de inventarse vidas diferentes, ¿no? No es la vida que nos han propuesto, que tenemos que estar ahí haciendo colas y gestionando documentos y perdiendo el tiempo inmisericordiamente en cosas burocráticas. Y cuando ahí está la tierra, ahí está el agua, ahí están las semillas, ¿qué falta? El hombre que siembra, ¿no? El hombre que pone esa conexión se mantiene todavía, ¿no? Yo hablaba el otro día con un taxista de Ayacucho que yo porque tenía su huayno, ¿no?, a todo volumen, entonces le dije, ¿de dónde es? De Ayacucho. Me dijo, ¿y de qué zona, no? Cerca de Quinoa. Y me dijo que él 2 veces al año iba a plantar, a sembrar su terruño, que todavía tenía su tierra, y que iba y también cosechaba y traía parte de la cosecha a Lima y otra se la daba a su familia allá. Entonces esa conexión se mantiene, ¿no? Y creo que se ha perdido en el Perú realmente en los últimos 20 años, ¿no?, desde que yo llegué, que hubo esa revolución, entre comillas. A mí me haces acordar una experiencia que tuve en Nueva York con un estudiante que
confesó ante la clase que él jamás había visto una gallina viva, que solamente había visto gallinas en el mercado congeladas. Y esa desconexión, Sí. me parece a mí que puede traer una ciudad, ¿no? No, de hecho. Bueno, la gente que cree que el agua sale del caño y la leche de la lata, ¿no? Pero... Pero esa son- conexión se ha perdido en el Perú, creo, en los últimos 20, 30 años. Bueno, pero ¿no? digamos que es un trend en el mundo. Sí, pero hay países... Bueno, es un trend en el mundo, sí, la urbanización, la alienación, la accidentalización, pero esa veneración absoluta de la propiedad privada que tú mencionabas, no sé, yo siento que acá es más fuerte. Cuando uno va a Ecuador, a Bolivia, hay cierto movimiento de resistencia ante eso, pero acá como que nos hemos arrodillado y lo privado prevalece sobre todas las cosas, cuando debería ser al revés, ¿no? Lo público es sagrado y lo privado debe, digamos, someterse o respetar los intereses más colectivos, ¿no? Pero realmente creo que nos han lavado el cerebro en los últimos 20, 30 años. No sé si a los ciudadanos, pero a la clase política sí, porque eso es lo único que sabe defender, ¿no? Y eso es muy triste. Eso es lo que hay que cambiar acá, ese paradigma básico. Bueno, eso está muy interesante, pero creo que ya vamos llegando. Increíblemente cómo se tiempo, pasa el sí. tiempo, ya estamos en el momento Es que, de... claro, con invitados tan interesantes. Así es, y tan Y elocuentes. tan inspirados. Así es. Tan inspirados. Bueno, No, esta, antes de esta que noche termine- tenemos un... sí. Sí, perdón. No, quería hacer una pregunta sobre el amauta, porque tú habías protestado porque decías que el amauta no era femenino. No, amauta es masculino. Por En eso, general, lo que pasa es que termina en A, pero es una palabra quechua. Y en el quechua, pues, la A no es necesariamente femenina, ¿no? En algunos casos sí, pero no siempre, ¿no? ¿Y cómo era el palíndromo ese que encontré el otro día? Amauta, ama a tu ama, la Pachamama, ¿no? Pero amauta, ama a tu ama, es palíndromo, o sea que se lee al revés. Si ustedes lo escriben y lo leen al revés, amauta, ama a tu ama, amauta, ama a tu ama, ¿sí? ¿No? Y bueno, lo terminó con la Pachamama, ¿no? Porque en realidad el ama de la mauta, del maestro, ¿no? La maestra del maestro, es pues la Pachamama, es la tierra, ¿no? Es la naturaleza, es lo que brota, ¿no? Es lo femenino, pues, lo femenino. La vida, la vida. El principio femenino. Sí. Que no tiene que ser la mujer, sino el principio femenino que todos tenemos, Claro. como lo decía, ¿no? Bueno, terminamos nuestra conversación, vamos a abrir pero hoy día tenemos una novedad, que justamente el día que estamos hablando de naturaleza, ¿no? Estamos inaugurando un nuevo medio electrónico en nuestras conversaciones. Tenemos Está el bien. Twitter, ¿no? Hay un Twitter que ha estado funcionando en la noche y nos van a traer preguntas eventualmente, pero lo que vamos a hacer es vamos a abrir el auditorio para preguntas de a 3, luego las contestamos y así hacemos varias sesiones hasta que se nos acabe el tiempo, Sí. ¿no? Entonces empezamos, los que quieran, por favor levanten sus manos, 1, 2 y 3. Estos 3 primeros. A ver. Víctor, ¿dónde? Aquí. Respecto a los ejemplos de ciudades que han logrado una recuperación de la vida en comunidad, usted nombró Medellín, Curitiba, y casi no le da ninguna perspectiva a recuperar naturaleza a Lima. Yo creo que es un diagnóstico correcto, pero en todo caso, yo quiero saber si es que esas ciudades donde hay una recuperación, existe algún instituto de planificación que funciona como un ente integrador de políticas a largo plazo, porque no se puede lograr un retorno a una ciudad más amigable si no se tiene políticas a largo plazo, si no se tiene Estado. Muy bien. Segunda pregunta. Yo no sé si todos estarán tan confundidos con tía María como estoy yo. Yo he estado leyendo y la verdad que no sé qué pensar. Mi pregunta ¿es posible explotar una mina en el Perú sin dañar la naturaleza, sin perjudicar a la gente que vive en la zona?
Ya, y tercera pregunta. Bueno, aunque no se ha hablado de desarrollo sustentable, pero creo que está relacionado con el tema que se está tratando. Mi manera de pensar es de que no existe desarrollo sustentable mientras los conceptos económicos actuales sigan vigentes. ¿Qué es la opinión de ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, listo. Sí, tenemos una A ver, primera rueda. Sí. ¿Quién quiere? Estaba Sí. esperando el micrófono. Lo tengo. Obviamente, creo en la posibilidad de que Lima recupere o genere calidad de ciudad y naturaleza en la ciudad. Es una tarea titánica, ¿no? Pero sí creo, y por eso que lo he estado haciendo y lo hago todos los días. Y efectivamente es una tarea de largo plazo, ¿no? Que requiere mucha inversión y que requiere políticas públicas sostenidas. Y en estas ciudades que mencioné y en otras, efectivamente, bueno, hay distintas modalidades institucionales y distintas maneras de hacerlo. Cada lugar tiene sus particularidades, ¿no? En el caso de Curitiba, una ciudad ya de por sí muy rica, con alcaldes visionarios que siguieron un programa político durante 20, 30 años y políticas públicas, políticas de Estado, las mantuvieron al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y tenían los recursos para financiarla, y la escala de la ciudad, 1 millón, 2 millones de habitantes, otra cosa en relación a la escala de Lima. Lo mismo se puede decir de Medellín. Son esas ciudades intermedias donde se pueden ver los cambios en 10, 20 años, ¿no? Claro, son ciudades intermedias también con contextos quizás más favorables y más felices. También Medellín, a pesar de sus grandísimos y enormes problemas que todos los conocemos, tiene, por ejemplo, nunca privatizó sus empresas públicas. Las empresas públicas de Medellín, EPM, manejan el agua de la ciudad, manejan el servicio de residuos, manejan la telefonía fija y la telefonía celular, que son enormes negocios. Nunca los vendieron a los privados, se mantuvieron como un holding público y generan prácticamente todos los recursos que se invierten en la infraestructura y en los buenos servicios de la ciudad. Tanto así que ahora en las laderas hay 100% de cobertura de agua, de desagüe, cosa que acá todavía no podemos soñarnos, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos institucionales y financieros para poder hacerlos. Y acá en el Perú se necesitan varias reformas fuertes para poder pensar en ese tipo de esquemas, ¿no? Esa era la primera pregunta. Sobre la minería y Tía María, yo creo que sí puede haber minería. Allá surgió la voz, dijo que no, alguien. Es todo un debate. Yo creo que sí puede haber minería bien hecha cada vez más. Evidentemente estamos extrayendo un recurso no renovable, ¿no? Entonces estamos consumiéndolo, pero que se pueda hacer con buenos estándares ambientales, no consumiendo el agua dulce que sirve tanto para sostener los ecosistemas como para abastecer a las poblaciones de agua potable o de riego. En el caso de, o sea, hay prácticas, buenas prácticas mineras ya demostradas y comprobadas. Lo que pasa es que acá en este país hay pasivos de hace 100 años o más, por lo tanto las comunidades ya no creen, es muy difícil que crean en la posibilidad de esas buenas prácticas, y creo que eso es lo que ha pasado y está pasando en Tía María, la desconfianza hacia la empresa y hacia el Estado, que debería garantizar las buenas operaciones, ¿no? Y la protección de los intereses comunitarios, ¿no? Y de los intereses de la naturaleza. No recuerdo la tercera pregunta. Sobre lo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible. Y la economía. Bueno, sí, pero... El desarrollo sustentable. Y la minería, todas las industrias extractivas, todas, absolutamente todas, son contaminantes. Es verdad, ahora la mayoría son contaminantes, pero cada vez se están sofisticando más los procesos de
manufactura, de producción, de extracción, y hay ejemplos de buenos manejos que son todavía muy contados, recién se están implementando. No, pero seguimos, no podemos entrar ahorita en un diálogo. Sí, pues. Sí, Alberto, no sé si tú querías Claro, añadir algo. Yo quisiera decir que en general la ecología tiene dos elementos, ¿no? Uno es la naturaleza y el otro somos nosotros. Es el hombre vinculado a la naturaleza, tener una relación saludable con la naturaleza que nos permita usar de ella, ¿no? O sea, no estamos haciéndole ningún daño a la naturaleza pues al comer una fruta, ¿no? Pues usar la naturaleza de